Bien, en primer lugar, quiero agradecer a su persona, quiero agradecer a Latin Juris por esta cordial invitación. Quiero decirles que me encuentro muy contento de poder ser partícipe de este encuentro académico de regambre nacional e internacional y sobre todo pues en tratándose de temas de derecho, ¿no? Qué importante que es que mantengamos esa cultura de diálogo, de debate, inclusive en cuanto a temas tan importantes que atañen a la administración pública, pues la nomenclatura de este diplomado precisamente es desde y contra el Estado. Qué importante poder analizar aquello, porque eso nos permite ir un poco a los orígenes de las instituciones, ir a los orígenes del Estado propiamente, ¿no? Yo entiendo que con solvencia pudieron analizar tal vez otras ponencias un poco los fundamentos mismos del Estado. Y el día de hoy vamos a ver uno de los delitos que, que atentan a la eficiencia de la administración pública y sobre todo uno de aquellos delitos que son muy escuchados, ¿no? Muy comunes, que se llama el delito de corrupción y dentro de aquellos, pues el cohecho, que es el famoso delito de soborno. Bien, con ese preámbulo, nuevamente el agradecimiento a nuestro querido autor Damián Arimijos, nuevamente por la invitación y descuide por el compromiso que manifestó tener, pues es plenamente entendible. Voy a abrirme paso ya en la conferencia. Bien, muchísimas gracias, doctor. Queda también habilitado de pronto si gustaría compartir pantalla. Genial. Muchas gracias, estimado Damián. Yo noto un poco inestable mi propia conexión. Solamente me voy a conectar a otra red. Tengan la bondad. Lo hago este mismo instante porque no quiero tener impases del momento. Un De acuerdo. recuadro de que estoy con una conexión inestable. Perfecto. Ahora sí estamos muy bien y con buena señal. Muchísimas gracias. Gracias, estimado Damián. Un gusto. Bueno, en verdad, apreciadas y apreciados colegas, para hablar de aquellos delitos de corrupción, aquellos delitos que afectan, ¿no?, a la administración pública del Ecuador, tenemos indefectiblemente que referirnos entre su catálogo a los principales, ¿no? Los vinculados tales como el peculado, el enriquecimiento ilícito, el cohecho, la concusión, el tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias, testaferrismo, enriquecimiento privado no justificado. Y obviamente tenemos que entender que el derecho penal tutela, protege, custodia aquellos bienes jurídicos más importantes en la sociedad. El derecho penal parte precisamente del principio de mínima intervención penal con sus dos componentes o sus dos aristas, ¿no? La subsidiariedad del derecho penal y la fragmentariedad del derecho penal. Bajo ese esquema, pues la subsidiariedad hace alusión a que sea el único mecanismo, el apropiado, idóneo, adecuado, para poder cumplir esta finalidad social que es llegar a la paz social. Es el último recurso que debemos utilizar el derecho penal, ¿no? Mientras que la fragmentariedad tiene que ver con la gravedad de la conducta. Bajo ese esquema se han tipificado estos delitos precisamente que atentan contra la administración pública, ¿sí? Y como se les conoce comúnmente aquellos delitos de corrupción. Es importante advertir algo, colegas. Ya Zaffaroni nos ha dicho, bueno, la doctrina también nos ha dicho, que cuando hablamos de ciertos delitos, y nos referimos específicamente a la tipicidad, ¿no? En el caso de la tipicidad objetiva, cuando hablamos del sujeto activo o sujeto pasivo, tenemos los delitos conocidos como de delicta comunia, en donde el sujeto activo puede evidentemente ser cualquier persona y el sujeto pasivo de igual forma, pero también tenemos aquellos delitos conocidos como de delicta propia, en donde el sujeto activo puede ser calificado
o a su vez el sujeto pasivo también puede ser calificado. Es decir, no puede ser cualquier persona. En estos delitos, en general, les hablo en general, porque también a toda regla tenemos sus excepciones, ¿no? Tienen generalmente los delitos de corrupción involucrados entre sujetos activos y pasivos a funcionarios públicos, ¿ya? A un funcionario público. Entonces, es importante partir de allá que debemos entender a un funcionario público como aquella persona que presta pues su contingente laboral, sus servicios, enrolado a una de aquellas entidades estatales, aquellas entidades del Estado, en donde pues como conocemos desde la teoría tradicional y clásica, ¿no? El Estado dividido en sus funciones, la función legislativa, ejecutiva, judicial, en nuestro caso de transparencia y control social y la función electoral, eh, desde Kelsen, ¿no? Me refiero precisamente a la Revolución Francesa en 1789, aunque como paréntesis nada más, la división de poderes, colegas, siempre se nos ha dicho que viene como esto de la Revolución Francesa. Sin embargo, si nosotros nos fijamos en la Declaración de Buen Pueblo de Virginia de Estados Unidos, ya existió esta división de poderes, que poderes se les conocía, ¿no? La doctrina actual le llama funciones, pero ya existió esta división en la Carta del Pueblo de Virginia de 1778, me parece que es, o 76. Pero bueno, el punto es que fue antes de la Revolución Francesa. Ahora, estas funciones del Estado obviamente requieren de funcionarios, requieren de personas que presten sus servicios y su contingente laboral en dichas entidades. Huelga advertir, ¿no? Dando un paso un poquito más atrás, precisamente, tenemos que, para entender la administración pública, ¿por qué hay una administración pública? ¿Por qué existe un funcionario? ¿Por qué hay un funcionario y por qué otras personas no desempeñan ese cargo en una función? Nos remitimos un poquito a las teorías contractualistas también. Perdón que me detenga aquí unos minutitos, es muy importante para entender también esta facultad punitiva que tiene el Estado y por qué ciertos funcionarios públicos pueden ser sujetos activos precisamente de estos delitos conocidos como de corrupción. Eh, Hablemos de los exponentes más notables del contractualismo, de Hobbes, Rousseau, Locke, ¿sí? Quienes indican, pues, que el Estado o la persona en un estado de naturaleza se somete a una ley natural y que evidentemente esta ley natural implica implica la ley del más fuerte, ¿no? Para, para Luke, perdón, para Hobbes, el ser humano es una persona, un individuo que busca o que es malo por su naturaleza. Rousseau considera a la inversa, ¿sí? Tenemos su máxima obra, el contrato social, en el caso de Hobbes, el Leviatán, pero todos confluyen en un hecho, de que el hombre cede sus libertades precisamente para tener seguridad, ¿no? Para tener tranquilidad, paz. Entonces, esa cesión de su libertad lo hace a una entelequia, lo hace a esta figura creada, ¿no? Esta figura ficticia creada, conocida como el Estado. Entonces, quienes ahí ejercen sus funciones son precisamente representantes de esta voluntad pública, de este contrato social que precisamente es el que origina el Estado y con él, pues, esta obligación de proteger, de cuidar, de custodiar, ¿qué cosa? Los bienes jurídicos, llamémosles derechos. En nuestra Carta Constitucional tenemos todo un catálogo precisamente de derechos que deben ser tutelados, protegidos, custodiados por parte del Estado. Tanto es la importancia que tiene el Estado en en esta situación de cuidar los derechos, que incluso a nivel internacional los estados tienen obligaciones positivas y negativas, y obviamente esto lo podemos observar en el artículo 1, en el 2 y en el 26 con respecto a progresividad y no regresividad del Pacto de San José de Costa Rica, ¿sí? Esto, ahí podemos observar las obligaciones que tiene el Estado de respeto y las obligaciones positivas, en cambio, de prevenir, investigar, sancionar y reparar.
cuatro obligaciones positivas que tienen los estados para efectos de cristalizar esta protección a los derechos. Claro, desde un enfoque y con un fundamento contractual. Entonces, nace el concepto del Estado, nace el concepto de funcionario público, ¿no? Todo funcionario público tiene obligaciones, responsabilidades, es más, se manifiesta que todo funcionario público debe contribuir al desarrollo del Estado y pues el mismo está creado precisamente para garantizar estos derechos, ¿no? En los hombros del funcionario descansa la confianza de la sociedad para conseguir pues este anhelado bien común, que es el fundamento precisamente de la creación estatal. Esto quiere decir que en este anhelo de bien común, el funcionario público debe tener algunas cualidades, ¿no? Porque no es un trabajo cualquiera, es una función que está siendo desempeñada precisamente para cristalizar este anhelo de un contrato social. Entonces, eso tiene necesariamente, indefectiblemente, que ir ligado a ciertas cualidades que debe mantener el funcionario público, y entre ellos, pues la probidad, la rectitud, el buen proceder, el buen desempeño, ¿no? Habida cuenta de que si él no cumple con estas obligaciones, tiene evidentemente responsabilidades, ¿no? Responsabilidad, la palabra responsabilidad, que por cierto etimológicamente viene del concepto de la palabra responso y avere. Responso avere es la etimología de responsabilidad. Y lo que quiere decirnos ahora es haber una respuesta, ¿no? Responso avere, haber una respuesta. Entonces, tiene el funcionario que responder. De ahí viene su responsabilidad. Tiene que responder precisamente a esta función que le ha sido encomendada a nombre de la sociedad. Bajo ese esquema, los funcionarios que se escapan de esta conducta incurren en un acto de corrupción, ¿ya? Se ve involucrados patrimonio del Estado, en algunos casos, como por ejemplo en el peculado, el desvío de fondos públicos, enriquecimientos ilícitos o no justificados. Tenemos el cohecho, que lo vamos a analizar ahora. Tenemos la concusión, ¿no? Solicitar dádivas o pedir dádivas o retribuciones. Tenemos el tráfico de influencias, ¿no? Buscar precisamente beneficios a través de la función o del cargo. Tenemos oferta de realizar tráfico de influencias, etcétera. Dentro de este esquema, tenemos el famoso delito de sobornos, conocido como el cohecho, ¿ya? Ahora bien, aquí nos vamos a preguntar algo nada más. Eh, el más alto deber del Estado es precisamente respetar y hacer respetar los derechos y las garantías, ¿no? Entonces, bajo ese parámetro, pues bajo ese esquema, tenemos que los delitos de cohecho o el delito de cohecho tiene una particularidad. Cuando nos visualizamos un delito, tenemos un sujeto activo y un sujeto pasivo, ¿no? Comúnmente, Juan dispara a Pedro, ¿sí? Juan activa un arma, dispara a Pedro, Pedro recibe el disparo y fallece. Sujeto pasivo, sujeto activo, Juan, quien tiene un acto típico, antijurídico y culpable o reprochable, ¿no? Aquel acto, manifestación externa de la voluntad material, tipificado, ¿no? Con sus elementos de tipicidad objetiva, elementos de tipicidad subjetiva. Tenemos a Juan como la delicta comunia, Pedro como también sujeto pasivo delicta comunia, el verbo rector, tenemos las circunstancias normativas del tipo, y como sujeto, como elementos subjetivos del tipo, tenemos obviamente el dolo, ¿no? Porque es un tipo penal doloso.
tenemos que no existen causas de exclusión de antijuridicidad, tenemos antijuridicidad formal, vulneró el contenido de la norma, material, violentó al bien jurídico vida, no hay elementos que hagan entender causas de exclusión de antijuridicidad, ¿no? Legítima defensa, cumplimiento de una orden, estado de necesidad. Y por último es reprochable, ¿no? Actuó con conocimiento, no estaba privado de su razón, estaba en su saber, querer, entender y sobre todo, pues no es una persona incapaz. Es decir, el delito le fue reprochable. Hasta ahí entendemos el cometimiento de un delito. Más sin embargo, más sin embargo, en el tema del cohecho pasa algo curioso porque es un delito que se le conoce, bueno, obviamente es un delito que se le conoce como de corrupción, ¿no? Y al menos necesita de dos personas para que sea una ejecución eh, perfecta del delito. Y me refiero precisamente, o más bien dicho, por eso se le conoce como delito de encuentro o delito de doble vía, porque comete el delito quien ofrece, ¿no? La dádiva, precio, la promesa, el favor, el bien, pero también el funcionario que recibe. Y por eso es que el delito de cohecho tiene dos componentes importantes. Tenemos el delito de cohecho propio y el delito de cohecho activo y el delito de cohecho pasivo. Dentro de las modalidades de delito de cohecho pasivo y de activo tenemos también la modalidad propia e impropia. ¿A qué vamos con el delito de cohecho activo? Quien ofrece, ¿no? Es la persona quien busca corromper al funcionario público. Por ende, esta persona tiene delicta comunia. Puede ser cualquier ciudadano, cualquier persona que busque corromper al funcionario público. Estamos hablando de un sujeto, de un cohecho activo. El cohecho pasivo, en cambio, hace relación al funcionario que es precisamente el que recibe, ¿no? La persona que recibe esa dádiva, ese ofrecimiento, ese obsequio, ese regalo, ya sea en cumplimiento de su función o ya sea incumpliendo su función, ¿sí? Por eso es que nosotros tenemos en el delito de cohecho pasivo la modalidad propia, impropia y la agravada, ¿sí? La modalidad propia, precisamente encaminada, enrumbada a aquel funcionario que incumple su función, que incumple su deber, pero en el caso del delito de cohecho propio, aquel que trastoca su función, ¿sí? Aquel que trastoca su función, es decir, el que viola las normas del procedimiento, se escapa precisamente de lo reglamentario de su función para, para precisamente generar un beneficio en el cohechador, ¿no? En el sobornador. Y la figura de cohecho pasivo, agravado, que es para que cometa en cambio un delito. Entonces, tenemos estas tres figuras importantes en el Código Orgánico Integral Penal, habida cuenta de que la doctrina en su generalidad solamente lo considera como cohecho activo pasivo y con sus figuras propia e impropia. Y en el caso, repito, en el caso del cohecho pasivo impropio, ¿sí? Es cuando esta persona realiza su función, ¿sí? Pero le dan una dádiva, le dan un regalo, le dan alguna situación que no necesita ni debe recibirlo en forma alguna. El propio, en cambio, es cuando ejecuta un acto no debido, ya se escapa de su función, realiza un acto no debido y viola sus obligaciones, el funcionario, mientras que el agravado, en cambio, lo que hace es precisamente que se cometa un delito a través de la recepción de esta dádiva, de este regalo o de esta situación, donativo, promesa, ventaja, etcétera. ¿Ya? Esto en cuanto al cohecho pasivo. Nosotros, obviamente, la penalidad también sube, ¿no? El quantum punitivo sube en caso
cohecho pasivo impropio, hablamos de 3 a 5 años, de un cohecho pasivo propio hablamos de 5 a 7 y de un cohecho pasivo agravado hablamos de una pena de 7 a 10 años de prisión. Estas mismas penas, ojo, son importantes advertir, también establece la norma, son las mismas penas que se aplican a las personas que cohechan, porque ellos cometen sujeto, cohecho activo, ¿no? El cohecho activo, de igual manera propio o impropio, pero se someten a las mismas penas. Bien, con este esquema quiero, pues obviamente, entrar al estudio de la norma propiamente, lo que establece el Código Orgánico Integral Penal en cuanto al tema del cohecho y, e ir analizando de a poco sus componentes, ¿no? Bien, el cohecho está tipificado, ¿no? Recordemos, el Código Orgánico Integral Penal establece o tiene tres tipos de normas en su contenido, por eso es integral. Tenemos al código, lo que antes se conocía como el Código Penal, al Código de Procedimiento Penal y a la Ley de Ejecución de Penas. Es decir, tenemos una norma sustantiva, tenemos una norma adjetiva y tenemos una norma ejecutiva. Tres tipos de norma que aglutina o considera el Código Orgánico Integral Penal. Dentro de la norma sustantiva tenemos los tipos y las penas, ¿sí? Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis a considerar las formas de interpretación de la norma penal. Si es que nosotros tomamos al Código Orgánico Integral Penal, efectivamente nos damos cuenta que tenemos tres tipos de normas, ¿no? Como indiqué, la norma sustantiva, la norma adjetiva y la norma ejecutiva, pero nos han dicho constantemente que el derecho penal tiene que ser interpretado de forma estricta, de forma literal, una interpretación exegética, ¿no? Empero de aquello, el Código Orgánico Integral Penal, de acuerdo a su artículo 13, tiene que ser interpretado de acuerdo al tipo de norma que estamos tratando, colegas. Es importante desmitificar esta situación de que todo el derecho penal tiene que ser interpretado de forma estricta o literal. No con esto quiero pues a abrir un debate, a decir, bueno, entonces cada quien interprete el tipo penal como lo considere. No, en forma alguna. Es más, para la norma sustantiva, vamos a mantener este concepto de considerar que el derecho penal efectivamente es exegético, literal, y que yo no puedo cambiar en forma alguna su tenor, porque así también lo establece el artículo 13. Para los tipos penales y las penas, debemos entender la figura descrita por el legislador de manera totalmente literal. ¿Esto qué quiere decir? Que en el caso de la norma procesal o de la norma adjetiva y de la norma ejecutiva, pues evidentemente yo tengo la posibilidad de interpretarlos quizá un poco, cuando exista oscuridad, a la luz del derecho constitucional, a la luz de tratados y convenios internacionales de derechos humanos, conforme también lo establece el artículo 13.1 del Código Orgánico Integral Penal. Y les cuento esto porque hubo un tiempo, colegas, en donde ustedes, no sé si recuerdan, la interpretación de la pena o del quantum punitivo en concreto en el procedimiento abreviado se sometió a un debate a nivel nacional. ¿Cuál era ese debate? Que algunos interpretaban, por ejemplo, en tipos penales de 3 a 5 años, algunos interpretaban que vamos a reducir un tercio y otros decían no hasta un tercio. Entonces, en algunos casos, algunos jueces decían en el abreviado no pudiésemos permitir que se rebaje solamente un año de los tres y otros pensábamos que tenía que haberse rebajado la pena hasta un tercio, es decir, que el mínimo de la pena sea un año. Esta diferencia de criterios marcaba el quantum punitivo en concreto que se imponía a una persona. Entonces, no estamos hablando de un tipo penal o de una pena.
¿no? Estamos acá hablando precisamente de una interpretación de una norma adjetiva y en esa interpretación adjetiva consideraba entre algunos principios, el que invocamos de manera inicial, el de mínima intervención penal, por ejemplo, ¿sí? En donde, claro está, el principio de proporcionalidad también, que huelga a advertir, el principio de proporcionalidad tiene dos elementos o eh, cubre dos espacios muy importantes, ¿no? El principio de proporcionalidad en abstracto, que está dirigido al legislador para que imponga bases y techos que sean proporcionales a la conducta por el principio de fragmentariedad del derecho penal. Y por otra parte tenemos la proporcionalidad en concreto, destinada y dirigida al juez, para que sea el juez el que ponga la pena en concreto dependiendo el caso. Entonces, hacíamos este análisis y esta interpretación de la norma adjetiva y evidentemente teníamos como resultado una interpretación más favorable, ¿no? Porque, ojo también con esto, tenemos el indubio pro reo, ¿ya? Que muchas veces se confunde con el tema probatorio. He tenido muchas audiencias en donde los abogados me dicen, no, señor juez, bueno, no ha existido solvencia probatoria para destruir el estatus de inocencia de mi patrocinado y construir el estatus de responsabilidad o de reprochabilidad de mi defendido, ¿no? Entonces, bajo ese parámetro y bajo ese esquema, solicito que usted tenga en consideración el principio indubio pro reo. Una cosa es el indubio pro reo, colegas, y otra cosa es la duda razonable. Son dos instituciones diferentes, dos instituciones distintas. El indubio pro reo es a la norma lo que la duda razonable es a la prueba, porque la prueba a mí me genera duda razonable para poder no destruir el estatus de inocencia, es uno de los presupuestos, ¿no? Nuestro estándar no es de certeza, sino es de convencimiento. Tenemos un estándar probatorio de convencimiento, no de certeza. Así lo establece el artículo 5.3 del COIP. Entonces, a veces se comete esta situación de decir por el indubio pro reo, absuélvale porque no hay prueba de cargo suficiente. No, eso es duda razonable. La duda razonable es otra cosa. La duda razonable es a lo procesal y obviamente implica un estándar de convencimiento al juzgador. Mientras que el indubio pro reo implica que cuando, dos cosas. Cuando yo tenga dos normas, tengo que aplicar la menos rigurosa, por una parte, y por otra parte, cuando yo tenga interpretaciones de una norma, tengo que aplicar la más favorable. Este es el indubio pro reo. Pero además, el indubio pro reo también transgrede los límites temporales. Por eso es que el indubio pro reo es primo hermano del principio de favorabilidad. Los dos van de la mano, ¿sí? El indubio pro reo y la favorabilidad. ¿Por qué? Porque la favorabilidad, en cambio, analiza las normas a través del tiempo y vamos a aplicar siempre la más favorable, ya sea ultraactiva o ya sea retroactiva. Pero en ese sentido vamos a aplicar la norma más favorable en este caso. Llegamos a esto, ¿por qué? Porque yo les decía que en el caso de la norma adjetiva y la norma ejecutiva, ustedes pueden invocar la Constitución, tratados y convenios para poder darle un contenido o una interpretación a la norma, ¿sí? Entonces, bajo ese parámetro, pues bajo ese esquema, no quiero decir en forma alguna que nos saltemos de la legalidad adjetiva, que está obviamente en el 76.3 de la Constitución, no, en forma alguna, pero si es que tenemos normas que pueden ser interpretables para garantizar en mayor medida los derechos, tenemos que hacerlo. Lo que no podemos hacer es algún tipo de interpretación en la norma sustantiva. Eso sí, no lo podemos hacer porque eso trastocaría evidentemente el principio a la seguridad jurídica con sus componentes de eficacia, de certeza en el ordenamiento y también el tema de interdicción de la arbitrariedad, ¿no? Los tres componentes de la seguridad jurídica que son precisamente la certeza, la eficacia y la interdicción de la arbitrariedad, conforme nos ha dicho la Corte Constitucional.
¿Por qué es importante tener en cuenta esta interpretación restrictiva, esta interpretación literal de los tipos penales y de las penas? Por ejemplo, por ejemplo, en muchas partes del país, yo entiendo aquí los colegas quienes me están escuchando, estamos de todos lados, ¿no? De todas partes del Ecuador, y eso es lo bonito de compartir criterios y experiencias jurídicas. Acá, nosotros en el ASUAI, por ejemplo, no concedemos el tema de una, tal vez una suspensión condicional o un trabajo comunitario, labor comunitaria en casos de contravenciones, ¿ya? En algún momento se hacía aquello, pero la Corte Nacional de Justicia expidió una consulta de aquellas no vinculantes, estoy consciente de aquello, pero que tiene razón y la comparto, y la compartimos la mayoría de juzgadores, de que cuando analizamos el tipo penal, por ejemplo, por conducir en estado de embriaguez, el 385, no tiene o no contempla una pena alternativa a la prisión. Tiene esa pena. Entonces yo no puedo interpretar el 385 porque es un tipo penal que tiene una descripción típica, pero también tiene una pena que está constando en su contenido y de acuerdo al 13.2 del Código Orgánico Integral Penal, esta interpretación tiene que ser literal. Otra cosa es otros tipos penales que sí permiten imponer penas alternativas, ¿no? Como por ejemplo la contravención del 159 del Código Orgánico Integral Penal que nos dice, usted, señor juez, puede o enviarle al señor a prisión o puede usted hacerle que cumpla labor comunitaria. Entonces, ahí sí queda mi arbitrio, a mi decisión, y yo pudiese observar si es que es necesario que esa persona vaya a cumplir su pena en la cárcel o no, ¿ya? Pero esto nada más como ejemplos. Con este preámbulo de interpretación literal, vamos a observar qué nos dice el artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal, que tipifica precisamente este delito de cohecho, conocido, ¿sí? El soborno, delito de soborno, también conocido como delito de encuentro, porque requiere y necesita de dos personas en verdad para ser configurado de manera perfecta, ¿sí? Entonces, el delito de cohecho que huelga advertir, ¿no? Huelga advertir, tiene implícito esta condición de ser imprescriptible, ¿ya? Es importante tener en cuenta aquello porque es de aquellos delitos contra la administración pública que son imprescriptibles. En este delito, las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal, entonces quiere decir los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal, ¿sí? En alguna de las instituciones del Estado que reciban o acepten por sí o por interpuesta persona, ojo, que reciban o acepten. Aquí es importante, colegas, eh, hacer un análisis porque nos distanciamos de otras legislaciones en donde en el delito de cohecho tienen como que configurado también el tema de la concusión, porque nos suelen decir quienes reciban o acepten o soliciten dádivas. Nosotros tenemos un tipo penal propio, que es la concusión, en donde el funcionario es quien solicita. En este caso nuestro, el cohecho, no. En el cohecho, el funcionario lo que hace es recibir o aceptar, ¿ya? Les estoy hablando del cohecho pasivo, precisamente porque es el funcionario que recibe, ¿no? Recibe o acepta por sí o por interpuesta persona. Ojo, estamos hablando de delicta propia, porque estamos hablando de servidor público y persona que actúa en virtud de una potestad estatal, ¿ya? En alguna de las instituciones del Estado. A propósito, colegas, les pregunto algo, ¿no? Ya que estamos en este diplomado, el otro día dábamos una conferencia y decían, bueno, como hablamos de las funciones del Estado, ¿en qué, si es que hablamos de funcionarios públicos, a qué función pertenece o se pertenece la Corte Constitucional? ¿A qué función se pertenece la Corte? Porque entiendo que son funcionarios, pues, ¿no? Son funcionarios públicos.
Pero ¿a qué función se pertenece la Corte Constitucional? ¿Alguien de ustedes tiene tal vez una respuesta? Vean, esto es muy importante de decirlo, colegas, porque me decían, no, pues esa es la función judicial. Daniel nos dice, ¿no? Daniel Brito, a ninguna función, ¿ya? A la función de transparencia, nos dice otro compañero. Me decían también a la función judicial, porque ahí hay jueces, ¿no? En la Corte Constitucional hay jueces. Doctor Manuel Vélez nos dice a función de transparencia, ¿ya? Mm, ¿Algún compañero tiene otra opinión? Bueno, permítanme decirles algo, colegas. La Corte Constitucional, si bien es cierto, se compone también de servidores públicos, su naturaleza o su esencia implica que no esté en ninguna función del Estado, ¿no? En ninguna función del Estado, porque se supone que es la guardiana de la Constitución y que de la Constitución emanan las funciones del Estado. Entonces, no puede ser posible que quien está llamado a supervisar todo el andamiaje estatal en cuanto a tener esta anuencia, esta sincronía y esta simpatía con la Constitución, esté pues sometido a alguna de aquellas funciones. Por eso es que a la Corte Constitucional se le conoce como aquella entidad extrafuncional. La Corte Constitucional es extrafuncional y no se debe a ninguna de las funciones del Estado, ¿ya? Esto nada más como paréntesis, para entender la naturaleza y por qué la Corte no tiene que estar sometida a ninguna de las funciones. Aparte de que en teoría de derecho constitucional, doctrina política, una de las características de un Estado constitucional es precisamente el check balance o este equilibrio de poderes o funciones. Entonces, quien tiene que supervisar precisamente este check balance y este equilibrio de funciones es precisamente la Corte Constitucional. Bueno, entonces, partiendo de ello, a propósito, colegas, a propósito, yo el otro día di justamente una charla con respecto a la injerencia que tiene la Corte Constitucional en el derecho penal y en verdad, más o menos, hice cuenta como unas 40, y no son todas, ¿no? Unas 40 sentencias que han interpretado, han adicionado o han restringido texto del Código Orgánico Integral Penal. Y esto es muy importante que lo sepamos, colegas, porque quiere decir que la Corte Constitucional está de una manera, a través de su jurisprudencia, legislando y está pues agregando texto, quitando texto o interpretando texto del Código Orgánico Integral Penal. ¿Sí? Ténganlo presente, colegas, se quitó, por ejemplo, la pena privativa de libertad en las llantas lisas, en el tema del exceso de velocidad, ahora se puede pedir sustitución en tipos penales que superen 5 años, el tema de la prescripción en concreto, es un montón de sentencias, colegas, que les advierto deberíamos tener presente porque ahora tenemos la norma por una parte y por otra parte una sentencia de la Corte que da un contenido, una interpretación sin importar aquí si es que es una norma sustantiva, adjetiva o ejecutiva. Pues bien, entonces vamos a ver que estos funcionarios reciben o aceptan, ¿no? ¿Qué aceptan? Ojo, de manera directa o por interpuesta persona. Eso también es importante, pues pueden decir yo no fui, no, no. Usted recibió por interpuesta persona, ¿qué cosa? Donativos, dádivas, promesas, ventajas, beneficios inmateriales o beneficio económico indebido u otro bien de orden material para sí o un tercero, ojo, para sí o para un tercero, para hacer, omitir, agilitar, retardar o condicionar cuestiones relativas a sus funciones, serán sancionados con penas privativas de libertad de 3 a 5 años. Aquí es importante, colegas, esto, ¿no? Cuestiones relativas a su función. Entonces, yo tengo retraso un despacho, es algo relativo a mi función, pero yo retraso aquello, condiciono aquello
o agilito, ¿no? De manera innecesaria o sospechosa, agilito un acto que está bajo mi custodia, entonces estamos precisamente hablando de un cohecho pasivo impropio. ¿Y qué se entiende por este beneficio inmaterial? Porque nos habla del tema material, lo entendemos, que es todo lo que sea susceptible de monetización, todo lo que podamos resumir en un monto económico, ¿no? Pero también hay un beneficio inmaterial. ¿Qué es en beneficio inmaterial? Una ventaja intangible que por su naturaleza, al no tener un valor económico o patrimonial cuantificable, no es susceptible de una valoración, pero al final de cuentas a esta persona le dan una ventaja intangible, ¿no? Ojo con esto. Vamos con el propio. Si el servidor público ejecuta el acto, ojo, ejecuta el acto por el cual se le pagó, ejecuta el acto por el que se le pagó, o no realiza el acto debido, ¿sí? O no realiza el acto debido, será sancionado con una pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Entonces, vean ustedes, me pagan por hacer mi función y yo agilito, retraso, pero bueno, hago mi función, ¿no? Hago mi función, delito de cohecho impropio, pasivo, tengo una pena de 3 a 5 años, pero luego me pagan para que yo ejecute un acto, ¿ya? O realice un acto no debido, ¿no? Ahí, en cambio, estamos hablando de un delito de cohecho pasivo propio que tiene una pena privativa de libertad de 5 a 7 años. ¿Sí? Prácticamente le pago para que realice esta actividad que viola sus obligaciones. ¿Sí? Está violando sus obligaciones. Pero aparte tenemos, colegas, el delito de cohecho pasivo agravado, en el cual el pago que yo doy, esta dádiva, este regalo, este obsequio, esta situación de beneficio inmaterial inclusive, esta ventaja intangible, ¿no? Lo hago para que el funcionario cometa otro delito. Este es más grave aún. Y este tipo penal tiene un quantum punitivo de 7 a 10 años de prisión. Entonces vamos, de 3 a 5, ¿sí? Impropio de 5 a 7 propio y el agravado de 7 a 10 años cuando esta persona comete un delito. Entonces, por ejemplo, altera un documento en un juzgado, ¿no? Altera una prueba en un juzgado, esta persona está cometiendo otro delito, esconde un documento, falsifica un documento, ¿sí? Está realizando posible fraude procesal, uso doloso de documento falso, etcétera. Se me ocurren delitos que puede cometer la persona en el ámbito de su función, pero por este pago, por esta dádiva, por este precio que se le entregó. Ahora vamos con el cohecho activo, colegas. El cohecho activo, en cambio, implica en la persona que da, ¿no? La persona que da, la persona que ofrece, la persona cohechadora o el sobornador, ¿sí? Y ojo que en el caso del cohecho activo no es necesario delicta propia, porque aquí tenemos delicta comunia, puede ser cualquier persona quien ofrezca este precio, esta dádiva, prometa estos donativos, estos regalos al funcionario público. De hecho, así lo establece pues el Código Orgánico Integral Penal en su inciso cuarto, cuando describe el sujeto, el cohecho activo en los siguientes términos, ¿no? La persona que bajo cualquier modalidad, ojo, ofrezca de o prometa a un servidor público donativos, dádivas, presentes, promesas, derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, ventajas, sueldos, gratificaciones, beneficios inmateriales o beneficios económicos indebidos u otro bien de orden material para, ojo, omitir, hacer, agilitar, retardar o condicionar cuestiones relativas a sus funciones o para cometer un delito, será sancionado con las mismas penas señaladas para los servidores públicos. ¿Ya? Entonces acá tenemos que dividir precisamente
en el cohecho agravado, pasivo, y también el impropio, porque acá nos pone estas penas, ¿no? Cuestiones relativas a sus funciones o para cometer un delito. Entonces le vamos a sancionar a esta persona con una pena de 3 a 5 años. Ahora, ¿qué pasa con el activo impropio? La persona que ofrezca, dé o prometa donativos, dádivas, presentes, promesas, derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, ventajas, sueldos, gratificaciones, beneficios inmateriales o beneficios económicos indebidos u otro bien de orden material a un funcionario público extranjero o a cualquier persona que ejerza una función pública para un país extranjero, incluso para un organismo público o una empresa pública o cualquier funcionario o representante de un organismo público, vean lo amplio que es, ¿no? O cualquier funcionario representante de un organismo público internacional, ya sea que lo haga en forma directa o mediante intermediarios para beneficio de este o para un tercero, o para que este funcionario, que en relación con el cumplimiento de sus deberes oficiales, actúe o se abstenga de hacerlo, será sancionado con las penas privativas de libertad para los servidores públicos. ¿Sí? Acá habla de, en relación con el cumplimiento de deberes oficiales, actúe o se abstenga de hacerlo. Entonces, colegas, acá debemos hacer una reflexión. Los funcionarios públicos, por cumplir nuestra función, no debemos recibir ningún tipo de monumento, de dádiva, de regalo, de obsequio, por cumplir nuestra función. Se supone que tenemos un sueldo precisamente que es la contribución o la retribución a la función que uno desempeña. Por lo tanto, algo adicional al cumplimiento de mis funciones no puede de alguna forma estar entendido como lícito en el campo de lo penal. No se diga más aún, recibir algo para hacer, para omitir algo que está dentro de mis funciones, pero con esta intención precisamente de ejecutar o no realizar el acto o no ejecutar el acto debido. Por eso es que la doctrina precisamente ha hecho esta división entre la figura de propia, la figura impropia, y en este caso del agravado que tenemos en el Código Orgánico Integral Penal en cuanto al cohecho activo y al cohecho pasivo. Tienen que ver con la función. Entonces, a mí no me tienen que dar nada por cumplir mi función, porque claro, el funcionario puede decir, me dieron un regalo, pero yo no hice nada. Yo solamente cumplí mi función. Claro, cumplió su función, pero usted no tiene por qué recibir esta dádiva, este precio, esta promesa, ya sea tangible o intangible, aún en conocimiento o aún actuando bajo su esquema. Pero yo me escapo incluso y actúo de manera ilegal, ¿no? Actúo de manera ilícita en mis funciones, estoy cometiendo pues un delito de cohecho pasivo propio y me estoy saliendo de mi esquema de trabajo por la dádiva o lo que me ofertaron, lo que me dieron. Mientras que si es que en salirme de este esquema de mis funciones cometo un delito, estoy frente a una figura de cohecho pasivo agravado, ¿sí? En el caso del sujeto pasivo, perdón, el sujeto, en este caso el cohechador, el sujeto activo de cohecho, la persona que comete o que ofrece, también estamos frente a las mismas penas, pero esta persona es quien cohecha, es quien precisamente comete el acto de ofrecimiento. De hecho, el verbo rector en el cohecho activo es ofrecer, ¿no? En el verbo rector, en el cohecho pasivo, en cambio, es recibir o aceptar. Es es un tipo penal plurinuclear que se le conoce porque tiene dos verbos rectores y entre estos precisamente está pues recibir o aceptar el cohecho pasivo, mientras que en el cohecho activo el verbo rector es precisamente
ofrecer, ¿no? Dar. Esto en cuanto a los elementos del tipo penal de cohecho, colegas, también tenemos, bueno, dos circunstancias aledañas en el Código Orgánico Integral Penal, la una que tiene que ver con una circunstancia excepcional de que se aplica el máximo de la pena prevista cuando se realice el cohecho aprovechándose de una declaratoria de emergencia o estado de excepción. Esto se conoce, bueno, es una figura también agravada del cohecho por la circunstancia contextual en la cual se pudo producir el delito y también existe, colegas, ojo con esto, que se puede determinar responsabilidad de la persona jurídica y será sancionada con la disolución y liquidación y el pago de una multa de 500 a 1000 salarios básicos unificados del trabajador en general, ¿no? Bien, entonces, colegas, he tratado de cumplir el tiempo que se me ha designado y de que se me ha indicado para poder conversar con ustedes sobre este delito muy importante, un delito de soborno, un delito que necesita precisamente de este encuentro, ¿no? Entre el funcionario o el servidor público y la persona, el cohechador, el sobornador. Por eso, colegas, es importante tener en cuenta todos los elementos del tipo penal objetivo para poder analizar, pues si estamos frente a un cohecho activo, estamos frente a un cohecho pasivo, estamos frente a un cohecho activo propio o impropio o agravado, estamos frente a un cohecho activo, propio y propio, o el pasivo que puede ser agravado también, ¿sí? Esta situación, colegas, las hemos podido analizar. Quisiera tener más tiempo para poder conversar un poco algunos otros elementos eh, con respecto al tema del cohecho. Más sin embargo, pues el tiempo a veces nos queda un poco corto y yo quiero agradecer de sobremanera su atención, obviamente, este momento estando dispuesto a cualquier cuestionamiento que ustedes tengan. Les agradezco muchísimo su atención ya habiendo cumplido el tiempo que se me ha indicado. Muchas gracias, estimado doctor. Le saluda el abogado Eric Erazo. Justamente el doctor Damián había advertido que se tenía que desconectar un momento y pues me dio la oportunidad y, por supuesto el honor de estar aquí presente para realizar las respectivas eh, actividades de moderación, ¿no? Entonces, es para mí un gusto saludarle, estimado doctor, y permítame, en primer lugar, recordar a nuestra estimada audiencia de que para realizar algún tipo de preguntas a nuestro estimado ponente, se puede escribir al chat o también levantar la mano, a lo cual se les concederá la palabra. Estimado doctor, justamente hay una pregunta que es referente al tipo subjetivo. En este tipo de delito como el cohecho, ¿qué tipo de valoraciones se pueden determinar para comprender cuál es el tipo subjetivo o los elementos dolosos, ¿no? de este delito, estimado doctor? ¿Qué elementos probatorios nos podrían indicar que efectivamente ha habido un cohecho doloso con todos los elementos que implican ese conocimiento y voluntad, doctor? Gracias, estimado Eric. Gracias por también aquí estoy viendo los comentarios. Muchísimas gracias a los compañeros, gracias al doctor Carlos Camba. Saludos también desde acá de la SUAY y saludos a Guayaquil. Bien, como conocemos, colegas, el tipo penal o la tipicidad como segundo componente de la teoría dogmática del delito y que, por cierto, colegas, tengamos presente que la Corte Constitucional nos ha manifestado de manera expresa esta obligación que tenemos los jueces de la motivación reforzada en materia penal. Nosotros, penalistas, no debemos simplemente basarnos en la motivación de 76.7L de la Carta de Jus Fundamental y obviamente la sentencia 1158, 17P-21 y obviamente esta reciente, no le tengo en mente, pero que nos dice que la apariencia no es una categoría diferente, sino es parte de la insuficiencia motivacional, ¿no?
no solamente debemos basarnos en ello, en aquello, sino que nosotros tenemos la obligación de que cuando vayamos a destruir el estatus de inocencia de una persona, tengamos que hacerlo en base a las categorías dogmáticas del delito. Y por eso, colegas, es tan importante conocer la teoría del delito y nunca soslayarla, porque ustedes como abogados tienen que exigir al operador de justicia que cuando dicte una sentencia condenatoria lo haga a la luz de la teoría del delito. Así también, si ustedes son operadores de justicia, debemos conocer esta realidad. ¿Qué nos ha dicho la Corte? El juez tiene que justificar que existe un acto, que el acto está tipificado en la norma, que es antijurídico y que es culpable o reprochable. Expresamente así lo ha dicho. Cuando tuvimos la oportunidad de trabajar por corte nacional, precisamente se analizaba esta situación y se declaró algunas nulidades, inclusive por esta insuficiencia en la motivación. Nosotros tenemos esa responsabilidad de la motivación penal reforzada. Y la pregunta de Eric, a través de Eric más bien dicho, es importante para entender que en este análisis evidentemente yo tengo que luego de haber determinado el acto, ¿no? De que esta persona fue a ofrecer la dádiva, la promesa, la recompensa, el regalo, el bien material o inmaterial, tangible, intangible, luego de eso, pues evidentemente este acto tiene que ser típico y el elemento típico del delito de cohecho nunca va a ser la culpa, va a ser siempre el dolo. No tenemos una figura culposa del delito de cohecho. Entonces, ¿qué pasa acá? Es importante advertir que el dolo, colegas, ya cambió de su concepción tradicional, de aquella voluntad de hacer daño, de infligir daño, ¿no? Nosotros el dolo, acá lo concebimos desde un enfoque un enfoque moderno, en donde tenemos el conocer y el querer, el elemento volitivo y el cognitivo del dolo. Entonces, yo conozco lo que estoy haciendo y quiero hacerlo per se, mi estimado Eric, se configura el dolo. Por lo tanto, el funcionario sabe que no puede recibir alguna situación económica extra a su función, ya sea porque cumpla su función, ojo, o ya sea para que viole su función, o peor aún, para que cometa un delito, una figura propia, impropia y agravada. En base a eso, el funcionario está actuando de manera dolosa, está retardando un trámite, está escondiendo un documento, sabe que aún cumpliendo su obligación, es decir, este es mi despacho del día y yo saco este despacho todos los días, está bien, pero no por eso se tendría que imponer un solo centavo más a su sueldo. Entonces, el conocimiento aquí es muy importante para determinar el dolo. Y en el caso del cohechador, en el caso de la persona que comete sujeto cohecho activo, evidentemente que cumple esas dos funciones, el querer y el conocer, porque él conoce que con su dádiva, su promesa, su oferta, precisamente va a alterar la voluntad del funcionario público para que omita, para que realice, para que esconda, agilite, etcétera, 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 la función que él tiene, ¿no? Entonces, lo más importante acá será determinar precisamente que aquel conocimiento, obviamente no estaba, es una persona que tiene, no tiene trastorno mental, ¿no? O que exista un error de tipo invencible, o que exista un error de prohibición invencible, que esos serían casos en donde evidentemente pudiésemos analizar en el caso de un error de tipo invencible, la no culpabilidad, perdón, un error de tipo eh, invencible, la no tipicidad, y un error de prohibición invencible que no sea reprochable el caso, ¿no? Entonces, bajo ese esquema, mi estimado Eric, esos serían los elementos para considerar en el cohecho el dolo. Muchas gracias, estimado doctor, por su respuesta. Es muy interesante y también muy enriquecedora. En este momento, la doctora Mercy Jaramillo ha levantado la mano, así que puede proceder a realizar su pregunta. Buenas noches, muchísimas gracias. Primero felicitar y saludar al maestro Fernando Guerra. Desde Loja, muy interesante la ponencia y una pregunta puntual. Usted nos hablaba de los dos verbos que deben existir para perfeccionar el hecho como tal o el acto distintivo de cohecho. Sin embargo, el tema de ofrecer nunca lo escuché en la intervención. Usted nos hablaba de dar. Si solamente con ofrecer no se perfecciona
sanciona el delito como tal o ya existe, no sé, la figura jurídica al respecto, doctor? Sí, gracias, Mercy. Gracias por su pregunta. Qué gusto verle en este seminario. Una excelente amiga de la provincia de Loja, con quien hemos participado en algunos foros, una profesional excelente y brillante de nuestra querida ciudad y provincia de Loja. Un saludo allá a todos los amigos también. Mi estimada Mercy, claro, excelente, sí. De hecho, yo conversaba del verbo rector, ¿no? En el sujeto, a ver, en el cohecho activo, es decir, la persona que va a dar este precio, esta dádiva, esta promesa, entre el verbo rector o el verbo rector importante es precisamente la que ofrezca de o prometa donativos, regalos, dádivas, todo lo que sea bienes materiales e inmateriales, ¿no? Entonces tenemos que el hecho simplemente de ofrecer, no dar materialmente, es un verbo rector del cohecho activo. A lo mejor no fui claro precisamente en esa parte de la exposición, pero yo les decía que es un tipo penal plurinuclear, ¿no? En el caso precisamente del cohecho pasivo, tenemos como verbos rectores quienes reciban o acepten, pero no solamente puede recibir usted, en este caso, un bien tangible, sino usted puede también recibir una oferta, tal vez una promesa, ¿sí? Porque así lo hace también el cohechador activo. En el cohecho activo tenemos ofrecer, dar o prometer, ¿sí? Tres verbos rectores en el tipo penal plurinuclear. Muchas gracias, súper claro, doctor. Gracias, Mercy. Perfecto, estimado doctor. Justamente agradeciendo su respuesta. También en la plataforma Zoom nos comenta Luceli Morcillo Herrera. Muchas gracias, doctor Guerra, por este importante aporte desde su enriquecedora experiencia. Asimismo, también desde la plataforma de Facebook, desde donde nos están acompañando, nos comenta Sandra Villarreal. Muy buenas noches, saludos, doctor Fernando Guerra, así también Renato Samaniego. Les saluda, estimado doctor. Eh, Enoja, perfecto. un amigo. Entonces, en tal sentido, estimado doctor, ya se han dado algunas respuestas. Usted, la verdad, nos ha otorgado unos conocimientos muy valiosos desde su conocimiento, tanto teórico como práctico, y no queda más que agradecerle por su valioso tiempo y también sus valiosas y generosos conocimientos. Aunque en este momento también Johannes Adrián Alaba ha levantado la mano, sin, no hay ningún problema, estimado doctor. Podríamos proceder a escuchar a nuestro diplomante. Con gusto, mi estimado Johannes. Creo que sí, a las órdenes. Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Muchísimo gusto. Le saludo desde la ciudad de Guayaquil. Gusto. Le comento, según la explicación y la interpretación que tengo de su ponencia, comprendo que podríamos decir que siempre entonces el delito de cohecho se puede interpretar como de forma bilateral. Tiene que existir siempre la persona que acciona y la persona que recibe las dádivas, digamos, en este aspecto. En cuyo caso, se podría interpretar que haciendo una correlación al delito de delincuencia organizada, por ejemplo, ¿cómo no podríamos aplicar la norma de delincuencia organizada a una persona que actuó independientemente, sin ningún cómplice, sin ninguna persona? Entonces, en el acto en el que una persona independiente le trata de cohechar, por ejemplo, a un juzgador, un juez de primer nivel se acerca a un juez de la Corte Provincial y le dice, ¿sabe qué? Para que usted ratifique la sentencia venida en grado que yo emití, le solicito, yo le voy a, digamos, en el ejemplo, le voy a dar $100,000, pero no es aceptada la oferta. En ese aspecto, en ese caso, bajo su interpretación penal, ¿qué procedería, doctor?
Bien, excelente pregunta, Johannes. Claro, hay algunas modalidades y algunas formas, por eso les decía, eh, quizá pudiéramos ahondar un poquito más. Interesante el caso que usted pone en comparación con el tema de la delincuencia organizada, habida cuenta de que el tema con la delincuencia organizada es que es un delito con conducta propia, ¿sí? Eh, de peligro, ¿no? No, decía el otro día, conversamos con el señor fiscal y decía, pero no puede, pero ya le están juzgando a esta persona por el tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y ahora le van a procesar por delincuencia organizada. Entonces, yo le decía, bueno, la delincuencia organizada es un tipo penal propio, distinto, diferente de los delitos fines que persigue la delincuencia organizada. De hecho, según en la pregunta de Johannes, que es muy buena, el cohecho pudiese ser inclusive uno de aquellos delitos fines de delincuencia organizada, ¿sí? Porque son delitos precisamente de corrupción. Entonces necesitan o tienen que ser juzgados de manera independiente de aquellos delitos medios, como por ejemplo es la delincuencia organizada y también la asociación ilícita, que comparten elementos nada más que los delitos fines distan en su cuantum punitivo, en el caso de delincuencia organizada, delitos que superen los 5 años, y en el caso de del otro tipo penal, delitos de asociación ilícita, delitos que tengan una pena menor a 5 años, ¿no? Pero en este caso, que nos habla Johannes, cuando no se acepta esta promesa, esta dádiva, o no se recibe, evidentemente que la conducta no es típica para el funcionario, porque el funcionario no está cumpliendo el verbo rector que exige el artículo 280. Más, sin embargo, el cohechador activo evidentemente sí puede ser sujeto a una punición. ¿Sí? Cuando yo les hablaba que es un delito de doble vía, les decía que tiene dos componentes delictuales en el mismo acto, dos componentes delictuales en el mismo acto desde dos frentes. Por eso se llama delito de encuentro, ¿ya? Pero eso no quiere decir, en forma alguna, que siempre se les tenga que sentenciar a los dos. En este caso, si un tercero o una persona o cualquier persona, porque es delicta comunia, es decir, otro funcionario puede ser, ¿no? Como bien el ejemplo nos dice Johannes, un juez de primer nivel a uno de segundo nivel, ofrece, el hecho de ofrecer, como nos decía la doctora Mercy, ofrece, promete o da, y el otro no acepta ni recibe, evidentemente, porque nosotros somos funcionarios públicos y mañana viene alguien a ofrecernos algo, no vamos a estar involucrados, habida cuenta de que no estamos cumpliendo ese tipo penal, pero esa persona, claro que sí, puede ser sentenciada por cohecho, en este caso cohecho activo, sin que exista el cohechado pasivo. Eso, mi estimado Johan. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Muy gentil. Gracias a usted. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Justamente nos comenta Carlos Gamba desde la plataforma Zoom, porque se podrían estar dando una especie de avanzada para permear el sistema judicial y en nuestro medio ya hemos tenido esos ejemplos, nos comenta en relación al anterior punto. Eh, Asimismo, también otro diplomante nos comenta: muy buenas noches, mi doctor, muchas gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Bendiciones siempre, doctor, muchas gracias. Y Marco Bravo nos comenta también: excelente respuesta, estimado doctor. Gracias, muchas Luceli gracias. también. Ujú. También nos comenta aquello. Muchas gracias, doctor Guerra, por este importante aporte. Estimado doctor, justamente le agradecemos mucho por brindarnos estas respuestas y también por su magistral ponencia. Estimado doctor, no queda más que agradecerle y para mí ha sido un honor estar presente en su clase, doctor. Muchas Muchas gracias. gracias, estimado Eric. Muchas gracias a todas y todos. Yo quiero felicitarles, colegas. Ustedes, al estar acá, al debatir de derecho, están haciendo gala de lo que ya nos decía, pues, Couture en el decálogo del abogado, ¿no? Debemos estudiar porque el derecho se transforma constantemente
y cada día que dejemos de estudiarlo seremos menos abogados. Algo muy importante que nosotros tenemos en el derecho es que todo precisamente es discutible, interpretable. Es lo bonito de nuestra materia, de nuestra carrera, pero yo siempre les digo a los compañeros, aquí lo más importante es tener argumentos sólidos, argumentos robustos, y aquellos los vamos discutiendo precisamente en estos foros y en estos encuentros. Ustedes son unos excelentes profesionales, están precisamente alimentando su acervo de conocimiento, su acervo de concepto y sobre todo de interpretación y contenido a las normas, a la jurisprudencia, a la doctrina, y yo me siento muy contento de aquello. Vamos formando una buena cultura de debate, de diálogo en el derecho. Y yo quiero agradecer nuevamente a Latin Juris por esta cordial invitación a través de aquellos, al doctor Armijos, al doctor Erazo, que han estado acá presentes en este encuentro académico, y obviamente recalcarles mi saludo fraterno a todas y todos, siempre mi predisposición pues para poder compartir con ustedes estos espacios. Un gusto enorme poder saludar, haber visto a amigos, amigas, y pues espero que no sea la última y que próximamente nos podamos nuevamente reunir. Un fuerte abrazo a todas y todos.